Insuficiencia cardíaca, una enfermedad que está afectando cada vez más a la población por todas las comorbilidades que se están presentando en la actualidad. El día de hoy, entonces, hablamos un poco sobre esta enfermedad que en las etapas iniciales podríamos prevenirlo de una excelente manera o evitar que avance cuando ya esta enfermedad se ha presentado. Bien, como concepto, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico en el que el corazón no tiene la capacidad de bombear suficiente sangre al organismo y por tanto realiza un esfuerzo mayor y esto va a hacer que sus estructuras se vean modificadas y con lo cual con el tiempo, según la ley de Frank Starling, vamos a tener un corazón que no va a suplir las necesidades del organismo. ¿Cuáles son las causas? La más importante de todas es la cardiopatía isquémica, pero luego también tenemos a una enfermedad de fondo muy importante que es la hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica son las causas más importantes de insuficiencia cardíaca. En su fisiopatología podemos determinar que el gran problema de la insuficiencia cardíaca es el gasto cardíaco. El gasto se ve afectado. Entonces, cuando vemos una disminución del gasto cardíaco, el corazón tiene la necesidad de suplir esa necesidad que tiene el organismo para poder cubrir sus necesidades, ¿no? Entonces, lo que hace el corazón es empezar a tener un mayor esfuerzo y por tanto se nota en la parte de las aurículas, se está viendo la liberación de una sustancia que es el péptido natriurético y en la parte de los ventrículos, al hacer un mayor esfuerzo, este se ve modificado y empieza a tener un engrosamiento con la necesidad de empezar a generar gasto cardíaco. Entonces, este aumento de presiones auriculoventriculares que va por la modificación del corazón y la liberación de sustancias que son diuréticos naturales con la intención de eliminar de la precarga líquidos, pero a nivel de la poscarga tenemos otro detalle, que es a nivel renal se libera se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y lo que va a hacer es que empieza a retener sodio y líquidos. Entonces tenemos un organismo que trata de retener líquidos porque la poscarga está afectada, pero a la vez trata de eliminar líquidos porque la precarga está en exceso aumentada. Entonces es una lucha entre la pre y poscarga, con el objetivo de generar gasto. Esto hace que con el tiempo el corazón se vea modificado su estructura y llega un punto en el cual la precarga y la poscarga ya no encuentran un equilibrio. El diagnóstico, y el más importante acá, es primero la clínica. Es un diagnóstico sindrómico. Es la clínica lo que va a mandar de principio. Y lo primero es la disnea. El síntoma más importante de la insuficiencia cardíaca es la disnea. Y hay una clasificación de la disnea, que es la clasificación de la NIJA, en donde me da la gravedad de la enfermedad. Y me dice si es una clase uno, 2, 3 o 4, según la actividad física que tenga el paciente. En la clase uno el paciente hace actividades sin ningún problema, pero en la clase 4 el paciente está postrado y siempre está agitado. Bien, los siguientes son los antecedentes. Los antecedentes de las enfermedades más importantes, las comorbilidades. Tal vez la hipertensión arterial, la diabetes mellitus son las más importantes de todas, pero también tiene otros orígenes la insuficiencia cardíaca, que puede ser orígenes metabólicos, puede ser orígenes infecciosos, que van a alterar la estructura del corazón y esto va a llevar a insuficiencia cardíaca. ¿Qué exámenes voy a pedir? Las pruebas complementarias, los péptidos natriuréticos. Tal vez los más importantes que se pueden presentar incluso cuando la enfermedad aún no se manifiesta. El corazón se está esforzando, está aumentando presiones, está generando péptido, pero aún no hay síntomas en el paciente. Es estadio temprano de la enfermedad. Y es ahí donde debemos nosotros tratarla y vamos a tener un mejor resultado. En cuanto a otros exámenes que vamos a pedir, es un ecocardiograma. El ecocardiograma lo que me va a medir es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y me va a decir cuándo la fracción está preservada, está relativamente disminuida o está muy reducida. Entonces, lo ideal es que sea mayor de 50, que es una fracción de eyección preservada. Conforme va bajando la fracción de eyección, quiere decir que la cantidad de gasto que genera el corazón es menor, está disminuyendo y la sangre se queda acumulada en el ventrículo y no eyecta el total. Y lo que va a pasar
es que los síntomas anterógrados o retrógrados se van a incrementar. Sobre todo los síntomas retrógrados tenemos a nivel del lado derecho del corazón, vamos a tener los síntomas, por ejemplo, el edema en miembros inferiores, el edema en la zona sacra, el edema en la zona hepática, pero cuando son los del lado izquierdo, vamos a tener los síntomas a nivel pulmonar y está la famosa congestión pulmonar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Actuar en estadios iniciales. La enfermedad tiene estadios evolutivos. La AJA da estadios evolutivos de la enfermedad, desde la A hasta la D. Lo más importante es nosotros que actuemos en la etapa A, en donde el paciente tiene los factores de riesgo, pero no tiene la enfermedad. Entonces, ahí actuamos y controlamos los factores de riesgo. Bien, entonces ya tenemos como síntomas. Síntomas importantes, la disnea. Factores de riesgo, uno de los más importantes, la presión arterial y la diabetes. Síntomas, cómo va a presentar el paciente, también tenemos el edema en miembros inferiores o en la zona sacra. Muy importante tener la revisión del antecedente cardíaco para evitar también alteraciones como las congestiones pulmonares en este tipo de pacientes cuando tenemos una alteración a nivel del lado izquierdo. Ahora, el objetivo en el tratamiento, el objetivo es mejorar los síntomas. Entonces, mejoramos los síntomas, disminuimos la hospitalización, mejoramos la supervivencia. Ese es el objetivo. Y lo tratamos según la etapa de la enfermedad. No es igual la etapa A en donde el paciente no tiene síntomas, tiene todas las comorbilidades que pueden predisponer a la enfermedad, pero el paciente aún no manifiesta los síntomas o no se manifiesta la enfermedad. En ese caso, nosotros modificamos o controlamos la presión arterial, ¿no? Si es que tiene el paciente, la diabetes, si tuviera, que estimulamos a que el paciente haga un poco de ejercicio, que baje de peso, pero no se manifiesta aún la enfermedad y por tanto lo que tenemos que hacer es actuar en esta primera etapa. La segunda etapa, la etapa B, ya la enfermedad se ha manifestado, tenemos un daño estructural, el paciente no tiene síntomas, pero ya está manifestada la enfermedad, ya se produjo el daño estructural, tenemos una hipertrofia del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, ya se está modificando, el corazón está creciendo, ya tenemos una precarga que está alterada, una poscarga que está alterada, y el aumento del BNP ya se ha manifestado en esta primera etapa. Pasamos a la etapa C. En la etapa B lo que hacemos es actuar con los YECAS. ¿Por qué los YECAS? Porque los YECAS actúan a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recuerden que lo que nosotros necesitamos es que no se retenga líquido, que no se retenga sodio, y por tanto los YECAS nos van a ayudar a esto. ¿Y qué otro fármaco podemos usar en estas etapas? Un betabloque es muy importante porque no quiero que mi corazón esté acelerado o que lata muy rápido, porque esos latidos van a alterar también mi gasto cardíaco. En la etapa C, cuando ya tiene síntomas el paciente, entonces el objetivo es mejorar los síntomas. Y estos síntomas, lo que se van a mejorar es también mediante los YECAS, mediante los beta-blocs, antagonistas de la angiotensina-aldosterona. Acá puedo agregar la espironolactona. Ojo, espironolactona, no furosemida. La furosemida no se agrega. La furosemida solamente la voy a agregar cuando el paciente tenga síntomas de congestión pulmonar. No voy a usar la furosemida como un fármaco de tratamiento habitual en este tipo de pacientes. Otros fármacos son los inhibidores SGLT2 que han llegado al mercado hace algunos años y ya han demostrado una mayor supervivencia, tienen un mejor resultado en este tipo de pacientes. Y la etapa D, finalmente, la etapa avanzada, en donde no responde al tratamiento habitual y se puede hacer asistencia ventricular, se usa vasopresores, digamos que está en una etapa muy avanzada y se tiene que evaluar la posibilidad de trasplante. Usualmente el trasplante lo hace en la etapa C, pero ya el especialista debe determinar si en la etapa D podrían acceder a este tipo de tratamiento. Como ven, la insuficiencia cardíaca es un síndrome muy complejo según la etapa de la enfermedad, pero debemos identificar como primer síntoma la disnea y ver su evolución en el tiempo y sobre todo
manejar los factores de riesgo que puede tener el paciente, las enfermedades, las comorbilidades, para evitar que la enfermedad avance hasta una etapa que sea irreversible. Muchas gracias, hasta la próxima.